cuarentena. El bus llega a Santiago Centro, para y le dice a los pasajeros que bajen por favor y que se vayan a sus casas. Así, tal como lo escuchó, olvídese del hotel de transición, de cuarentena, no. A la casa nomás, por favor. Nosotros intentamos contactar a esa persona que comenzó a viralizar aquello, no quiso hablar, entiendo que lo han llamado de todos los medios, de todos los programas, y él hizo la denuncia y ahí se quiere quedar, no quiere profundizar, no quiere explicitar más, pero la denuncia está. Alejandra Matus, ustedes la ven, estuvo con nosotros en vivo en directo, está todavía con nosotros, está en nuestro país. Alejandra, ¿cuál fue la situación al llegar a Chile? ¿Qué es lo que viviste tú en lo personal? Bueno, yo llegué con mi marido, mis 2 hijos y mi gata. Y bueno, ya sabíamos que había una especie de colapso, pero al salir de Estados Unidos nos informaron que íbamos a estar en estos hoteles sanitarios por 5 días y que después, si nos salía el PCR negativo, íbamos a poder volver a la casa. Bueno, nos preparamos para eso. Cuando llegamos al aeropuerto, nos informaron que los grupos familiares se iban para la casa, como nosotros. ¿Cómo? Y que las personas que viajaban solas o que eran solteros o que no, digamos que no viajaban como grupo familiar, a ellos los apartaron y los llevaron en buses supuestamente a hotel. Yo no sé cuál habrá sido su suerte. De todas maneras, yo prefería venirme a la casa porque me dolía la guata saber que el Estado iba a gastar en nosotros cerca de 2 millones de pesos para pagarle un hotel, para tenernos 5 días, en contacto con otras personas. Yo en mi casa estoy absolutamente aislada, no estoy en contacto con nadie y podía hacer perfectamente la cuarentena en mi casa, siempre fue mi preferencia. Pero creo que, de nuevo, igual como ocurrió inicialmente con las residencias sanitarias, donde se enviaba a las personas que no podían hacer aislamiento en su casa y tenían que ir a hacerlo a una residencia sanitaria, queda la duda del negociado. Claro. Porque había solamente 2 agencias a las que se les dio esta facultad de gestionar los hoteles a los cuales iban los pasajeros, hoteles de alta gama, hay que decirlo. Además, estas 2 agencias cobraban una comisión y son 2 agencias tan grandes que en una de ellas, por lo menos en Travel Security, hay inversiones de estos fondos de inversión como BTG Pactual. De nuevo, BTG Pactual es una de las empresas que administra el fideicomiso ciego del presidente Piñera. No podemos saber si en esta agencia en particular hay dineros del presidente porque es digamos, en teoría ciego, pero obviamente que genera dudas la manera en que se implementan estas políticas. Yo creo que nadie está en contra de que se tomen medidas estrictas para garantizar el aislamiento de todos aquellos que veníamos regresando, en mi caso por terminar mis estudios, estar terminando mis estudios, regresando a mi casa, y otros que estaban regresando de viajes que habían iniciado mucho antes, que se tomaran medidas para el aislamiento, para asegurar el aislamiento. Quiero decir que habían funcionarios jóvenes, probablemente recién contratados, que hicieron lo imposible por prestar un buen servicio. O sea, creo que las personas que te hacían el PCR en el aeropuerto, la calidad de ese servicio fue muy bueno, nos dieron el resultado al otro día. O sea, el cuidado sanitario fue muy bueno, encomiable. A pesar de la confusión, habían nada que decir. Estos jóvenes obviamente que estaban confundidos, los protocolos se estaban recién inventando, yo creo, pero hicieron su máximo esfuerzo. Claro. Pero el beneficio económico de haber mandado a esa cantidad de pasajeros a los hoteles que se coparon su capacidad, yo creo que por eso ya cuando llegué yo nos mandaron para la casa y a otras personas también. Ese fue un costo económico importante para el Estado y yo creo que es extremadamente necesaria la transparencia en esas decisiones. Yo recibí quejas también de
de otros operadores turísticos y de otras agencias más pequeñas que decían, ¿por qué a nosotros no nos incluyeron en esta medida? A mí también me llegó, conozco muchos muy pequeños emprendedor que armó su pequeña agencia y que se las debatía y veía como estos peces gordos tenían el monopolio, de alguna manera, claro, era un duopolio, eran dos empresas grandes. Se lo dieron el monopolio. Totalmente. Claro. Y una vez que ellos coparon, porque obviamente no dieron abasto, se acabó. Claro. O sea, cuando la medida se acabó, cuando ellos ya no dieron más abasto, en vez de incorporar, claro, es que le hubiera salido mucho más barato al Estado crear una especie de plataforma donde todos pudieran ofrecer sus servicios, cumplir con los protocolos sanitarios y, colaborar tanto con el tema sanitario como con los recursos del Estado. Exacto. Mira, estamos con Andrés Celis, diputado, quien además pertenece a la Comisión de Salud. Sí. Diputado, ¿qué le parece esta situación, esta denuncia y lo que nos cuenta Alejandra? Sí, primero aprovechar de mandar un saludo a todo el personal que trabaja en la salud, porque el Día Internacional de la Salud. Del Día Internacional de la Salud. Sí, pues. Lo segundo, acabo de ver en Instagram una persona que me trata en muy malos términos y me dice que cómo puedo coincidir con la Alejandra Matu. Yo le quiero decir a esa persona de que de eso se trata en la vida, de dialogar, conversar, y si uno tiene razón, uno tiene que sentar y tiene que compartirlo. Y en este caso creo que lo de Ponce Lerú, para dar un ejemplo, él no podría estar de acuerdo, o bien lo que hablamos con el tema de hoy. Entonces solamente quería decirlo públicamente para esa persona en vez de contestarle por Instagram. Bueno, pero a lo que tú me preguntas, primero yo voy a mandar un oficio de fiscalización, porque quiero saber cómo se hizo la contratación, valga la redundancia, de aquellas agencias de viaje que son 2, y de los hoteles. Hay más de 100 hoteles, pero resulta que los 100 hoteles que están en Santiago son de reconocidas marcas. Eso es lo primero. Yo voy a fiscalizar el proceso, si se hizo por propuesta pública, propuesta privada, trato directo, etc. Y lo otro, lo que a mí me señalaron es que hasta el día de hoy han llegado más o menos 5.800 personas al aeropuerto, de los cuales solamente el 10%, digo supuestamente, pero tengo que investigarlo, habrían sido destinados directamente a sus casas. ¿Por ser grupos familiares? Eso, me dice... ¿Pero por ser grupos familiares, como nos contaba Alejandra? No, me dicen porque son aquellas familias que llegan con hijos menores, se les traslada, o sea, se les dice que se tienen que ir a su casa, y se le hace un PCR y se le hace seguimiento, pero en su casa. Ya. Pero más allá de eso, lo que ocurrió en el aeropuerto se debe a un colapso, y además porque no se pudieron sanitizar a tiempo las habitaciones de los hoteles. Y eso es la verdad que no puede ocurrir. Uno cuando hace una propuesta pública o privada o trato directo, todas esas responsabilidades están contenidas. Entonces, a mí me causa extrañeza que esa haya sido la respuesta que me hayan dado, y por lo mismo voy a mandar un oficio de fiscalización y según lo que me respondan, hacer una presentación en la Contraloría. Yo creo que... Pues, ojo, como ya lo hice con la residencia sanitaria, y hay una de ellas que hoy día está en la justicia, en el Ministerio Público. Diputado, lo que pasa es que yo creo que fue una medida que, si bien es buena, es necesaria. Lo digo por un caso que conozco de una persona que venía de Londres, fue llevado a un hotel transitorio, él venía con PCR negativo y al cuarto día le hacen un nuevo PCR y ahí dio positivo. Entonces yo creo que es una medida que efectivamente funciona, pero no con un nivel de improvisación como el que se dio. Ese es el problema. Y además, ojo, hay que transparentar. Y uno puede... ¿Alejandra? Y sobre todo transparentar. Yo creo que eso es súper importante, porque además este era un momento, si uno hace una planificación y se pone en escenarios, este era un escenario probable. Sí. No es algo que no es un meteorito que cayó y la gente tuvo que reaccionar como primero se le ocurrió, sino que este era un escenario probable que el gobierno debía enfrentar, y por lo tanto pudo haber tomado medidas de planificación previa. Sí. Yo creo que el tema de la familia fue grupo, porque entiendo que en los días anterior que yo, a la familia, o sea, de hecho a nosotros nos hicieron hacer reserva en 2 habitaciones, donde en una iba a estar mi esposo con un hijo y yo estar en la otra con el otro. Yo creo que el problema fue tu gata. O sea, yo creo que discriminaron a tu gata y por eso te mandaron directo a la casa. Bueno, la de gata hecho, de Alejandra. Yo había... Como de la gata Luz a la gata de Lematus. Claro, la gata la fue a buscar una amiga, porque precisamente yo dije, bueno, me han mandado a un hotel, no puedo llevar a la gata al hotel,
una amiga se ofreció y la iba a cuidar en esos días, pero bueno, al final no fue necesario. Como digo, para mí mejor. Claro. Afortunadamente tengo condiciones para estar en mi casa, pero no creo que haya sido la situación de todas las personas que llegaron en grupos familiares, que tuvieran posibilidad de estar todos en su casa y aislados, como se pedía. Lo otro que quería comentar es que el seguimiento posterior de la cuarentena, en la cual todavía me encuentro, fue muy bueno los 2-3 primeros días y después ya chao. No nos llamaron nunca más, no nos escribieron nunca más. Qué importante. Así como... Sí, pues, sí. Claro, así como... 2 días rigurosos. Se relajaron. Después ya ellos nos avisarán si alguien se siente mal. Claro, importante eso. Alejandra... Claro, después ya, claro. ¿Cuánto le costará a nuestro país este festival de improvisación? El festival del decreto, pero sin planificar, que las piezas no están sanitizadas o que se llenaron y entonces ya, bueno, ya mandémoslos para la casa, que un bus pare ahí en el centro y diga, ya, váyanse para la casa nomás, chao. No hay hoteles para ustedes, no sé. De verdad, hay que revisarlo bien. Esto está en desarrollo, pero las cifras van a ser multimillonarias, sin lugar a dudas. Es importante la pega que haga el diputado o los diputados. Hay una experiencia, el público nos escribe siempre... Y también se pierde el sentido... Se pierde el sentido sanitario, porque si la idea era que las personas llegaran al aeropuerto y se fueran... O sea, a nosotros nos mandaron en un vehículo especialmente acondicionado, que el chofer con toda su vestimenta muy bien, digamos, resguardado. Claro. Pero si después al día siguiente llega un bus y hacen a la gente bajarse en la calle... ¿Qué posibilidad? E irse por su cuenta a la casa, en transporte público, lo que sea que se hayan ido, se pierde la idea de la trazabilidad, del seguimiento, de los contactos. Entonces pierde el sentidio sanitario la medida. ¿Cómo vamos a reducir la positividad que está sobre el 15% si nos caemos en este tipo de situaciones? Mira, hay una experiencia que nos manda una familia que está en un hotel sanitario. La gente usa el WhatsApp del programa siempre. Hotel transitorio. Alejandra, en un hotel transitorio, muy bien. Y nos dice lo siguiente, ahí está el WhatsApp si usted nos quiere escribir para lo que sea, para esto o lo que sea. Más 569-3232-1355. Y nos dicen, estoy en un hotel sanitario, llegamos el día lunes en el vuelo Iberia, me imagino, IB 6833. Estuvimos 5 horas y media para salir del aeropuerto. Nos bajaron de un bus a Pirque porque íbamos a Las Condes. El apiñamiento era feroz. Nos mandaron al Ritz. 2 piezas, precio promedio por pieza, por 5 noches, 1.290.000 pesos. Una brutalidad de plata para una precaución que no es tal, ya que vi a algunos pasajeros pedir autorización al Ministerio de Salud para irse a sus casas porque sus autos estaban estacionados en el aeropuerto y no tenían ningún protocolo para ese caso. Por lo tanto, autorizaban a que se fueran a sus casas. El trato de una funcionaria del MinSal era hitleriano, tratando a todo el mundo como delincuentes y cuestionando el hecho que uno haya salido del país, intransigente, sobrepasada e incapaz de resolver las dudas de los pasajeros, quienes también veníamos muy estresados y asustados con todo esto. En nuestro caso, tuvimos que salir por una emergencia médica de mi hijo por 8 días a Barcelona, y estando en viaje decretaron estas nuevas medidas que duraron solo 4 días. Me preocupa el gran gasto del dinero del gobierno en esta nueva disposición, teniendo en cuenta que mi estado acá alcanzaría para el bono clase media para 4 familias con necesidades. No hemos tenido ninguna información si van a tomarnos un PCR ni reportes diarios del MinSal. Otra realidad, la que recibió ella en el aeropuerto respecto de esta funcionaria del Ministerio de Salud, con un trato que no corresponde, pero ella va al fondo y dice la plata que se está gastando acá, cuando no hay un protocolo riguroso y cuando esa plata podría ir perfectamente en ayuda de quienes más lo necesitan. Alejandra. Claro. Sí, yo creo que esa es la pregunta que uno se hace. Si cuando se toman estas medidas se está pensando realmente en la salud de las personas, en proteger, digamos, al resto de la población de las variantes que podíamos haber traído los pasajeros, o si se está aprovechando esa circunstancia para tirarle un negocito a algunas personas relacionadas con quienes toman las decisiones. Por eso se tiene que transparentar. Yo creo que es una buena medida. El llegar a Chile con un PCR negativo no quiere decir que en los próximos días tu carga viral de COVID-19 aumente y pueda ser positivo, efectivamente.